Buenas tardes. Buenas, dice. Buenas tardes, dice. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al IVA y el IT. Consultas, dudas que puedan tener. Ninguna. Bien. Entonces vamos a entrar hoy día vamos a hacer cálculo de accesorios para cerrar un poco qué pasa si es que nosotros presentamos nuestras declaraciones juradas fuera de plazo, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son, eh, cómo debemos calcular los accesorios. Hola, Licen, ¿qué tal? Disculpe que la interrumpa. Adelante, Eh, dime. Quisiera hacerle una preguntita, mira, fuera del tema de la materia, ¿no es cierto? Mira, yo hasta ahora no pude ingresar a añadirme a la clase en la clase de Classroom a su materia y ingresé el código, pero me rechaza, me dice que la clase no existe. Me extraña porque eres la única que no estás y dos a este nivel cuando ya hay varios trabajos presentados que me estés recién diciendo. Sí, estuve intentando muchas veces, lo hice los trabajos y después decía que aún no ha habilitado. Le pregunté a una compañera y me dice que no, aún todavía no ha mandado. Lo que está mandando no es ese, es el código, me dijo. Y yo dije en la web, sí, a ver, miré y nada. Y dije, yo creo que se estará equivocando. Ahí seguí esperando y vi que no, que yo, o sea, del mío estaba mal. Mira, lamentablemente yo no puedo hacer nada si ya nos presentan los trabajos, porque en materia tributaria, y eso lo he dicho desde la primera clase, ¿no ven? O sea, cuando nos tenemos que adecuar a lo que dice la normativa, o sea, tenemos que presentar dentro de los medios, formas y plazos establecidos. Cuando no presentas, hay muchos que han presentado fuera de plazo, de hecho ya no tienen puntaje los que presentan fuera de plazo, sin ir lejos, el anterior trabajo que hemos hecho me han mandado todos los días, me han seguido mandando hasta ayer. O sea, no tiene sentido, eso yo les he dicho en algún momento, no me manden porque no tiene, no es cuando quieran mandarme o porque me van a Ah, mandar y yo claro. les voy a poner puntaje, ¿no? O sea, no tiene puntaje, de hecho. Para la siguiente práctica, por favor, yo siempre no lo he colgado en el WebSys porque las listas oficiales, lamentablemente, recién no los han pasado. Entonces yo no podía colgar porque hay mucha gente que se ha inscrito, no se ha inscrito, y los mismos links de las clases no puedo porque a veces, como ustedes han hecho mucho movimiento de entradas y salidas, es que cada clase yo voy pasando los links respectivos y hago los controles internos. De aquí para adelante, pero ya habrías perdido puntaje de lo anterior. Ah, ¿Ya? claro, eso sí, pero hasta ahora, o sea, no logro añadirme a su clase en Classroom, o sea, no me aparece la materia y estoy inscrita. Eso es No, 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 mi no, no, mayor no. A ver, no te va a aparecer porque no estoy utilizando la plataforma de la universidad. Yo les he pasado un link. Yo les he pasado un link para que puedan registrarse. Es más, la anterior clase, a todos los que estaban inscritos mal, porque unos se han inscrito primero su nombre, otros primero su apellido, tengo ahí todo un carnaval, les he mandado un mensajitos de que me regularicen sus inscripciones, porque si no yo no voy a validar también, o sea, cuando uno se inscribe al Classroom dice nombre y dice apellido, ¿no ve? Unos me han puesto su apellido, otros me han puesto nombre, entonces yo no puedo tener un control de todos mis estudiantes y no puedo estar buscando adelante hacia atrás teniendo más de 150 estudiantes, aunque a clases aparecen la mitad, pero no puedo estar teniendo ese criterio. Entonces les he mandado mensajitos en la anterior clase que regularicen. Seguramente tú no tienes el link o no sé desde cuándo recién has entrado a clases, porque yo unas 2 o 3 veces he pasado el link por el chat. No, no, lo tengo el link, solamente que, o sea, la materia no me aparece absolutamente, me dice que la clase no existe, o sea, no es existente, me dice. Es Pero muy qué raro que raro. contigo esté, solamente que contigo esté así. Ya, mándame Eh, al correo. Ya te voy a mandarme un mensajito a mi correo y yo voy a ver a partir de eso de registrarte, ¿ya? Está bien, Ok. gracias, Lice. Por el chat te voy a
Te voy a mandar el correo y ahí me mandas por favor un mensajito y a partir de eso yo voy a tratar de incorporarte. Y si tuviera algún problema te aviso. ¿Ya? Está bien, Liz, gracias. Okay. Bien, hoy vamos a trabajar entonces con lo que es la deuda tributaria. Lisa, buenas tardes. Disculpe la molestia. Tenía Adelante, dime. una duda tenía sobre, en el caso de la pandemia, lo que ha ocurrido, las empresas han dejado de funcionar y tenían un IVA por compensar. En ese caso, ¿cómo tendrían que ser ahora? Te pido un favorcito, casi no te he escuchado. Si me puedes volver a formular la pregunta. En el caso de la pandemia, había, bueno, varias empresas no funcionaron, pero tenían un IVA por compensar con el IT, pero ahora en ese caso eso ya no será válido, es que se les va a hacer validar para compensar con el IT. ¿De qué me estás hablando? ¿Pero de alguna práctica? No, no, es o sea, de lo que sucedió en la vida real, estoy preguntando, licenciada. Ah, ya, me estás preguntando un caso especial, ya, me estás haciendo pensar, ¿qué les si no les da tuya prácticas? Te iba a decir. Ya, explícame de qué se trata tu caso. Bueno, en el caso, bueno, hemos pasado por la pandemia, ¿no? Entonces había empresas que se cerraron y tenían un IVA por compensar con el IT. En ese caso, ¿cómo se trataría? ¿O es que ya no se va a compensar o se va a compensar? ¿Sigue, les va a hacer validar? Esa duda O sea, tenía. se cerraron temporalmente y ahora están reabriendo, ¿eso me quieres decir? Sí, y tenían, digamos, el IVA por compensar y nos dijo licenciada que tenía un límite, ¿no? Para poder compensar el IVA. Entonces, Ujú. yo quería saber en ese caso, ¿qué están haciendo las empresas? Esa era mi duda. Ah, ya. No hay ninguna norma al respecto a cuando no han compensado, ya eso se mantiene lo que les he explicado en la clase. Por más que haya habido pandemia, no ha habido la modificación a la compensación del IT. En otros casos ha habido modificaciones transitorias respecto a la base imponible, determinaciones de base imponible, otras compensaciones cuando se han hecho los pagos a los aportes a seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero respecto a la compensación del IVA con el IT, no ha habido ninguna norma que amplíe o modifique. Eso quiere decir que todo lo que han pagado el IVA y no han compensado hasta abril de este año, que ha sido el vencimiento el 30 de abril, entonces a partir del 1 de mayo, del periodo mayo, perdieron, se consolidó el saldo que tenían del IVA a favor del fisco. No hay ninguna norma específica que te diga ahora ha habido la pandemia y se amplía o se ha cerrado y se amplía, no hay una norma específica. Se cumplió el vencimiento, el plazo para el nuevo vencimiento y a partir de eso se consolida a favor del fisco el saldo que pudieras haber tenido y no se haya compensado la pasada gestión. No sé si me has Gracias. comprendido, por favor. Sí, Lisa, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene algún caso particular o alguna consulta que tenga? Bien, vamos a ver cómo se calcula la deuda tributaria. Ya vamos a trabajar para ir cerrando. ¿Qué pasa si nosotros presentamos nuestras declaraciones juradas fuera de plazo? La deuda tributaria la van a encontrar en el artículo 47 del Código Tributario, ¿no? Es decir, de la ley 2492 y el decreto reglamentario 27310. Bien, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que la deuda tributaria va a ser igual y nos define, nos dice, la deuda tributaria que está va a ser igual a qué esa deuda tributaria. Va a ser igual, nos dice, al tributo emitido más
los intereses. ¿Sí? Cuando hablamos de deuda tributaria, estamos hablando del tributo omitido más los intereses. Cuando hablamos de adeudo tributario, estamos hablando del total, es decir, tributo omitido más intereses más las multas sí corresponderían, ¿no? En este caso vamos a empezar calculando lo que es la deuda tributaria, ¿sí? Cuando hablamos del tributo omitido, también estamos hablando que esta deuda tributaria, ese tributo omitido tiene que ser actualizado, es decir, debemos calcular el mantenimiento de valor correspondiente para establecer nuestro tributo omitido actualizado, ¿no? Entonces tenemos que hacer la conversión, la actualización correspondiente en función de las UFBs. Entonces, la deuda tributaria está constituida por tributo omitido más intereses y lo que es el adeudo tributario eso está conformada por lo que es el tributo omitido más mantenimiento de valor más intereses más las multas si corresponde. Acá si corresponde no necesariamente van a haber multas. Ahora, podría ser una multa por incumplimiento de deber formal, podría ser una multa por ilícito tributario. ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a calcular algunas presentaciones fuera de plazo. Vamos a empezar directamente con un ejemplo. Y decimos la empresa X no presentó la declaración jurada del IVA periodo febrero 2021 bajo el siguiente detalle. Entonces decimos directamente tributo omitido bolivianos 15.000 periodo febrero 2021 último dígito del NIT. Eso es importante, el último dígito del NIT. Vamos a suponer que es 3. Fecha de presentación. Voy a suponer que estoy presentando hoy día 18 de octubre del 2021. ¿Ya? Entonces, bajo este criterio, vamos a calcular como si no hubiera presentado la declaración jurada del IVA. ¿Sí? ¿Qué nos dice en primer lugar? Tenemos que calcular lo que es el adeudo tributario. Hemos dicho va a ser igual al tributo omitido más mantenimiento de valor más intereses más multas si corresponde. Mi tributo omitido ya lo tengo determinado, son 15.000. ¿Qué tengo que hacer? Calcular después el mantenimiento de valor. ¿Cómo calculo el mantenimiento de valor? Para presentación fuera de plazo. Si ustedes recuerdan, hemos calculado el mantenimiento
hemos calculado mantenimiento de valor por saldo del crédito fiscal del periodo anterior, es un mantenimiento. Hemos calculado mantenimiento de valor en el caso de donaciones, ¿verdad? También hemos hecho una fórmula para calcular el mantenimiento de valor para donaciones. Y esta es la tercera fórmula de mantenimiento de valor, pero que es para presentación fuera de plazo, es decir, estoy presentando mi declaración jurada fuera del plazo o del vencimiento establecido. Entonces, ¿entre qué fechas tengo que actualizar? Voy a actualizar entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento del impuesto. Fecha de pago, cuándo estoy pagando, y la fecha de vencimiento, de acuerdo a su vencimiento, cuál es la fecha que corresponde. Si ustedes, vamos a trabajar con esta última fórmula, que sería entonces las UFBs de la fecha de pago y las UFBs de la fecha de vencimiento. En el caso específico que nosotros estamos calculando en este momento, corresponde, dice, al tributo emitido 15.000 y el periodo, mi fecha de presentación es hoy día. Entonces calculamos mantenimiento de valor. ¿Cuál es la fecha de pago? ¿Cuándo estoy pagando mi declaración jurada de febrero? El 16. ¿Dónde estamos sacando 18 de octubre, Liz. 18 de octubre. Entonces utilizo la UFB del 18 de octubre del 2021. ¿Sí? ¿Y la UFB de cuándo? La fecha de vencimiento. El periodo febrero, es periodo febrero, su último dígito es 3. ¿Cuándo vencía? 16 de febrero, Lisa. 16 de febrero. Verifiquen, por favor, si 16 de febrero era día hábil. Era feriado 16 de febrero, entonces tengo que trasladar, y ahí aplicamos código tributario, lo primero que hemos avanzado. ¿A cuándo recorro mi fecha de vencimiento? 17. Entonces mi vencimiento era el 17 de febrero, ¿sí? Calculamos UFBs en función a las UFBs de estas fechas. ¿Y sobre cuánto? Sobre los 15.000. Calculamos mantenimiento de valor. Calculen rápidamente, por favor.
¿Cuánto sale? ¿Uno sale? ¿Ya alguien ha sacado otro dato? Me salió el mismo dato, licenciada. 1,0044115590,475. Ya. ¿Cuánto era la UFB, por favor, si me dicen del 18 de octubre? 2,37012. ¿Sí? 2,37, Lice, arriba. 2, 37012. ya. Ahí, aquí. 2,35. Ay, no sé qué me está cambiando aquí, a ver. 2,37012. 2,35. 971. Entonces, ya saben, multiplicamos los 15,000 por cualquiera de las dos fórmulas que hemos hecho, ¿no? Vamos a verificar. 66,17 me ha salido, Lice. ¿Y por qué me han dictado 1? $66,17. ¿Quién me ha dictado 1? A ver, ¿de dónde han sacado 1? Si me ayudan, por favor. Me imagino que solo se ha dividido los FBs nada más, licenciado. Solo han dividido las UFBs. No, pero ya saben, pues para el mantenimiento de valor multiplicamos el tributo omitido, ¿verdad? Por la tasa por 2,37, dividimos entre 2,35 y les restamos el tributo omitido. O dividen estos dos y multiplican por 15,000. Entonces, ¿a todos les ha salido 66,17? Sí, Lice. Sí. Ok, ya. Ese es el mantenimiento de valor. Entonces, por favor, ¿alguien tiene alguna duda para que le volvamos a explicar si es que tiene algún problema? Queda claro, ¿verdad? Ya. Bien, ya tenemos calculado el mantenimiento de valor. Ahora tenemos que calcular lo que son los intereses. ¿Cómo calculamos intereses? Aquí van a ser igual los intereses. Y nos dice, va a ser igual al tributo omitido por 1 más R dividido, R minúscula, 1 más R, R dividido entre 360, esto elevado a la N, menos 1, y ese es nuestro cálculo de interés. ¿Dónde? Tributo omitido, vamos a trabajar con el tributo omitido actualizado, es decir, mi tributo omitido actualizado, hemos calculado ya mi tributo omitido actualizado, esto va a ser igual a los 15,066,17.
17. Ese es mi tributo omitido actualizado, ¿no? Entonces, tributo omitido actualizado, trabajamos por un donde R es la tasa de interés. Por si acaso, respecto a la tasa de interés, ha habido modificaciones. ¿En qué sentido ha habido modificaciones? En que la tasa de interés ahora es por tramos, es decir, se debe considerar de acuerdo a la antigüedad de las deudas, ¿ya? Hasta antes del, cuando se dictó el 4000, el Código Tributario, el 2003, teníamos solamente la tasa de interés de acuerdo a lo que emitía la tasa activa bancaria emitida por el Banco Central de Bolivia. Sin embargo, con la modificación que se ha dado al Decreto Supremo, al 27310, y la normativa se cambia, ¿no? A partir del 2016, y nos dice que esta tasa de interés se va a calcular por tramos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener una tasa de interés del 4% siempre anual, desde el día siguiente del vencimiento. Por ejemplo, ¿cuándo era su vencimiento de esto? El 17 de febrero. A partir del 18 de febrero, nos dice hasta el último día del cuarto año, ¿sí? Hasta el cuarto año es la tasa de interés 4%, ¿sí? Es decir, hasta el cuarto año. ¿Sí? Del primero al cuarto año, mi tasa de interés es del 4%. Voy a tener una tasa de interés del 6% a partir del primer día del quinto año hasta el séptimo año. Es decir, del quinto al séptimo año, mi tasa de interés es del 6%. Cuando mi deuda es anterior a estos 5 o 7 años, entonces dice la tasa de interés será del 10% a partir del octavo año hasta la fecha de pago. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una deuda anterior, octavo año, de hace 8 años atrás, tengo que calcular con 10%. Si yo tengo una deuda con 6 del quinto al séptimo año hacia atrás, tengo un interés del 6%. Y en el caso de que sea inferior a 4 años mi deuda, mi tasa de interés es 4%. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto va a ser mi deuda? Si no he pagado desde febrero 2021, ¿cuánto va a ser mi tasa de interés? ¿Cuánto? 4%. 4%. Entonces vamos a calcular 4%. Me reemplazan aquí tributo omitido actualizado, 1 más la tasa de interés, 4%, y como tiene que desaparecer el porcentaje y ponemos solamente 0.004 dividido entre 36.000, lo elevan al número de días de mora. Aquí sí vamos a calcular el número de días de mora. ¿Cuántos días de mora existe desde al día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto hasta hoy día? ¿Cuándo era su vencimiento? El 16. ¿Pero era 16 o 17? 17. 17. 17. Su vencimiento era el 17 de... Ah, pero estamos aquí febrero, esto está mal. Si estoy declarando febrero, mi vencimiento, ¿cuánto era? En marzo, Liz. Marzo. Verifíquemelo si 16 de marzo es día hábil. No es el mismo mes, pues el vencimiento. 16 es abril.
Sí, licenciada. Ok, entonces esto está, corregimos. Mi tasa de UFB, ¿cuánto es? $2.36, 183. Ya, ¿cuánto sale entonces mi mantenimiento, mi tributo emitido actualizado? ¿Cuánto tengo que multiplicar? 52,65 sale, licenciado. Ya, gracias. Mi tributo emitido actualizado entonces es 15.052,65. Fíjense en un día cómo está variando. Como es un monto alto, varía bastante. ¿Sí? Ya. Calculen entonces la tasa. Primero vamos a calcular los días de mora. Desde el 17 de marzo, incluyendo el 17, ¿cuántos días han transcurrido hasta hoy día? ¿Cuántos días hay por marzo? 31. Ya. Menos los 16 días, ¿cuántos días me quedan? 15. 15 días. Tengo 15 días por marzo. Abril, ¿cuántos días trae? 30, dice. 30. Mayo, 31. 31. Junio, 30. 30. Julio, 31. 31. Agosto, 31. 31. Septiembre, 30. 30. Octubre, 18 días. 31. ¿a qué fecha estoy pagando? 18. Hasta el 18. Ahí sumen cuántos días hay. 216. 216. Entonces, por favor, lo elevan a 216. ¿Ya? Apliquen la fórmula y elevan a 216. N es el número de días de mora. Sí, los 15.052,65. En realidad podríamos ya redondearlo porque para llenar nuestro formulario de cálculo de accesorios, directamente tenemos que redondearlo, ¿no ve? Entonces aquí podemos ya redondearlo a 15.053. O si gustan, trabajan con los dos decimales, no hay problema. ¿Cuánto? Ya, por favor, confírmenme ese dato, el resto. Sí, licenciada, está bien. Correcto, Sí, licenciada. está bien. Perfecto. Entonces, mi tasa de interés
son 365,61. Ya hemos calculado mantenimiento de valor, hemos calculado los intereses y ahora la multa. Si nosotros hemos presentado la declaración jurada, no hemos presentado del periodo febrero del 2021 y recién estamos presentando hoy día, estamos sujetos a una multa por incumplimiento a deberes formales por falta de presentación de declaraciones juradas. Multa por incumplimiento a deberes formales por falta de presentación de declaraciones juradas. ¿Sí? La multa por incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de declaraciones juradas está dividido en personas naturales y personas jurídicas. Suponiendo que es una persona jurídica, ¿cuánto es mi multa? ¿100 qué? $100, 100 bolivianos, 100 qué? 100 UFBs. ¿Y de personas naturales? 50 UFBs. Multiplicamos estas UFBs por la UFB de la fecha de pago del impuesto, es decir, del 18 de octubre. Hagamos la conversión, por favor. ¿Tan difícil es multiplicar la UFB por 100? 237 es con 0,12. 237,012. 0,12. Bien, entonces ya tenemos calculado lo que es tributo omitido, el mantenimiento de valor, los intereses y las multas. Por haber presentado fuera de plazo nuestra declaración jurada, de hecho tenemos una multa por omisión de pago, es decir, hemos cometido una contravención. Dentro de los ilícitos tributarios, ustedes recuerdan el código tributario, se clasifican en dos, en delitos y contravenciones. En contravenciones tenemos una contravención que dice omisión de pago. El que pague de menos o no pague su tributo tiene una multa por incumplimiento como contravención de omisión de pago, ya en este caso correspondería, por favor, pero no copien ya porque les voy a dar una explicación acá, una multa por omisión de pago, que sería el 100% del tributo omitido actualizado. Esa sería su sanción, es decir, otros 15.052 fuera de lo que hemos calculado. Pero, ¿qué ocurre acá? De hecho, no hemos pagado y tengo la multa del 100%.
Pero el artículo 156 del Código Tributario establece el régimen de incentivos, perdón, el régimen de arrepentimiento eficaz. ¿Qué es el arrepentimiento eficaz? Nos dice, quienes voluntariamente paguen su deuda tributaria sin intervención de la administración tributaria o dentro de los 10 días siguientes de notificados con el acto en casos de fiscalizaciones, perdón, 157, nos dice, tendrán la rebaja de el arrepentimiento eficaz. ¿Y qué significa eso? Que ya no pagan esto, se elimina. Por eso es que solamente pagamos la multa por incumplimiento de deberes formales. Es decir, antes que notifiquen con nada, nosotros estamos pagando, regularizando, si ustedes quieren, nuestras declaraciones juradas. Por lo tanto, ya no tengo esa multa porque me acojo de oficio a lo que es el artículo 157 del Código Tributario. Bien, para terminar nuestro ejercicio, ¿cómo va a quedar entonces mi adeudo tributario? ¿A qué va a ser igual mi adeudo tributario? Va a ser igual al tributo omitido en este caso es los 15,000. Tengo el mantenimiento de valor, que ha salido aquí, a ver, 52,65. Y como voy a llenar directamente el formulario, lo voy a redondear a 53. ¿Sí? De donde mi tributo omitido actualizado va a ser igual a 15,053. ¿Sí? A esto, ¿qué le hemos aumentado? Le estamos aumentando los intereses. ¿Cuántos mis intereses? 366. Y a este monto todavía tenemos que aumentar lo que es la multa por incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de declaraciones juradas, que en este caso es los 237. Entonces, sumamos 15,053 más 260, más 366 más 237. 15,656. 15,000, no. 15,656. 656. Y ese va a ser el total de mi adeudo tributario. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo hemos calculado, cómo hemos determinado? Es una sobre el símbolo, ¿de dónde sacó el resultado de 237? Por favor, ¿me podría ayudarle? Ya. En la multa por incumplimiento de deberes formales existen dos sanciones, ¿no? Uno para personas naturales y otro para personas jurídicas. En personas jurídicas nos dice que la multa es de 100 UFBs por cada formulario que no presentamos dentro de plazo. Y si fuéramos personas naturales, mi multa es de 50 UFBs. Entonces, ¿qué hago? Multiplico estas 100 UFBs que yo tengo, las voy a multiplicar por la UFB de la fecha de pago. En este caso, estaría multiplicando los 100 por cuánto era mi fecha de pago. A la fecha de pago. Del 18 de octubre. 18 de octubre, 236, 18, 3. Y de ahí sale los 237, ¿sí?
La UFB, licenciada, es 2.3702. 23702 es lice. 237, 02. 02. Para que no se confunda la compañera. ya. ¿Sí? 012, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Licenciada, en la fórmula nos dice y multas, si corresponde. ¿En qué casos no corresponderían multas? Lo que acabo de explicarles, por ejemplo, de hecho, por no haber presentado nuestra declaración jurada, ¿qué genera? Que genera la multa por contravención, que es omisión de pago. Quien no pague o pague de menos sus declaraciones juradas tiene una multa del 100% del tributo omitido actualizado. Es decir, aquí deberíamos aumentarle lo que es omisión de pago, porque no hemos pagado. ¿Sí? Yo debería aumentarle aquí, bolivianos, tributo omitido actualizado, 15.053. Y mi total debería haber sido bolivianos 30.709. ¿Sí? ¿Sumó bien? Estos dos. Eso debería ser mi impuesto que tendría que pagar. ¿Ya? Pero, ojo, esto, lo que es la multa por omisión de pago, se aplica lo que dice el artículo 157 del Código Tributario de Oficio, es decir, automáticamente. No tienen que pedirle permiso a la Administración Tributaria. ¿Y qué nos dice este 157? Si ustedes han pagado sin que intervenga la Administración Tributaria, dice, toda esta multa por omisión de pago se les perdona. Entonces ya no se les va a cobrar. Y lo único que tienen que pagar es mantenimiento de valor, intereses y la multa por incumplimiento por falta de presentación de declaraciones juradas. La otra multa por omisión de pago se les perdona y no existiría. ¿Ya? Automáticamente se libera. En un proceso de fiscalización, si no regularizan, ahí corren las multas por omisión de pago. Por favor, no sé si con eso aclaramos tu duda. Sí, licenciada, completamente, gracias. Ya. ¿Alguna duda más sobre el cálculo de accesorios? Una duda, ¿en qué caso se utiliza la deuda tributaria y el adeudo tributario? La deuda tributaria solamente está conformada por esa es la diferencia. La deuda tributaria es tributo omitido e intereses. No es en qué caso, sino a veces dicen queremos saber cuánto es la deuda. Es decir, el tributo omitido más los intereses. Pero si queremos saber más las multas, siempre vamos a calcular adeudo tributario. Y el adeudo tributario es igual al tributo omitido más mantenimiento de valor, más intereses, más las multas, sí, correspondería. ¿Ya? Es cuestión de qué van a calcular, pero generalmente siempre vamos a calcular el adeudo tributario. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya. Van a hacer ahorita rápidamente un ejercicio. Ventas 320.000. Compras 240.000. Periodo, voy a suponer que es del periodo
enero 2021. Mi último dígito de NIF va a ser 5. Y la fecha de pago, voy a suponer que vamos a pagar mañana, 19 de octubre del 2020. Ya, directamente ahorita llénenme por favor el formulario 200 y el 400 en base a esta información. Llenar formulario 200 y 400. ¿19 de octubre del 21, verdad? Sí. Ya. Hasta el miércoles, dice. Hasta el miércoles.